Hola amada iglesia, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles una vez más y tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares o donde quiera que estén hoy escuchándonos. Pues queremos saludarles, queremos darles la bienvenida y decirles que nos da gusto el poder tener este tiempo de conexión, este tiempo de alabanza, de la palabra, de ministración, este tiempo en el cual yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si no lo estás, bueno, prepárate, prepara tu corazón, prepara todo tu ser para poder alabar a Dios juntos y que podamos también recibir de lo que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Yo sé que Dios ha preparado buenas cosas y tiene buenas cosas para tu vida, así es que te invito que te prepares y que tú hoy puedas recibir lo que el Señor tiene para ti. Necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me ofrece su amor? Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que velan. Mi espíritu anhela su gracia y su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria, Hijo de hombre y de Dios? Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi vida, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con fuerza y majestad, es sabio sin medida, Rey de gracia y paz, Señor de tierra y cielo, de todo el creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi vida, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso,
presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. No hay nada que se compare a tu presencia. Tu presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. No hay nada que se compare a tu presencia. Tu presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. Estás aquí, tu presencia está junto a mí. Mientras yo espero en ti, me rodeas. Estás aquí, tu presencia está junto a mí. Mientras yo espero en ti, me rodeas. No hay nada que se compare a tu presencia. Tu presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. No hay nada que se compare a tu presencia. Tu presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. No hay nada que se compare a tu presencia. Tu presencia. No puedo vivir sin tu amor, sin tu presencia. Tu presencia. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel.
Qué hermoso ha sido poder alabar a nuestro Rey, alabar a nuestro Dios, al Señor de señores y poder recibir todo lo bueno que Él nos ha dado. Ha comenzado. ¿Y tú cómo te sientes hasta este momento? Espero que muy bendecido. Y bueno, vamos a tomar también un tiempo para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en el libro de 2 de Corintios 8:2. Vamos a leer este versículo y a comentar un poco acerca de él. 2 de Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí Pablo está hablando acerca de los hermanos de Macedonia, cómo ellos, a pesar de tiempos difíciles, a pesar de que quizá no tenían lo suficiente, ellos tenían un corazón generoso y abundaron en esa generosidad. No nada más fue así como poquito, tengo poquito, doy poquito. No, al contrario, ellos tuvieron fe para ir más allá de sus posibilidades, más allá de sus propias expectativas, más allá quizá de sus propios sentimientos o circunstancias personales. Ellos dieron con un corazón abundante y generoso. Y yo quiero invitarte en este día a que tú puedas tener de la misma manera un corazón que abunda en generosidad, un corazón que está dispuesto a sembrar en el reino de los cielos. Recuerda que lo que tú y yo damos, lo que tú y yo sembramos, no lo estamos sembrando en el hombre, no lo estamos sembrando en las cosas de este mundo, lo estamos sembrando en un reino eterno, lo estamos sembrando en el cielo, lo estamos sembrando donde un día tú y yo vamos a recibir cosechas hermosas y regalos preciosos de parte de Dios cuando estemos con Él. Y mientras estamos en esta tierra, ¿sabes? Yo he visto la fidelidad de Dios. No sé si tú la has visto, pero cuando sembramos, cuando damos, cuando somos generosos, también Dios trae recompensa a nuestra vida y Él bendice nuestras vidas y nos suple de todas nuestras necesidades. Si en este momento tú estás teniendo alguna necesidad, estás teniendo alguna situación, dinos en el chat, queremos orar contigo y queremos apoyarte hasta donde está nuestra posibilidad de hacerlo. Y también yo te invito a que juntos podamos dar con generosidad. ¿Qué te parece si hoy hacemos nuestra declaración en fe, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida en esta área? Te invito a declarar conmigo. Al dar mi ofrenda hoy, escojo dar con un espíritu liberal, un corazón alegre y una mano abierta. No recataré por miedo ni por avaricia. Abro mi mano y doy al Señor abundante y generosamente. No daré lugar en mi corazón a un espíritu mezquino o tacaño. Yo no quiero tener un espíritu así, no sé tú, pero vamos a dar con generosidad y quiero bendecir tu vida en esta área. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir tu iglesia, bendecir a cada uno de los hermanos que hoy en su corazón están proponiendo dar con generosidad. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, yo sé, Dios, que hoy tú estás tocando sus corazones y aún les estás probando en esto, porque tu palabra también dice que te probemos a ti y queremos hacerlo y queremos creer que tú eres un Dios fiel. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos y yo declaro que hay abundancia y provisión en sus vidas conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Estás listo? Y no te olvides, participa en el chat, escribe, está atento y no te quedes fuera. Esta es una buena oportunidad para aprender la palabra, pero también para conectarnos con ella y también conectarnos los unos con los otros en un mismo sentir. Bueno, vamos a dar entrada a la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludarte en este día y para mí es una bendición otra vez platicar un poco sobre la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Cómo han estado? Pues espero que muy bien, pues todos cuidándose en este tiempo de contingencia todavía por el coronavirus. Sé que
Muchos ya están cansados de estar confinados y tener que ejercer todas las precauciones en los lugares de trabajo, en las tiendas y demás. Pero pues yo les animo a cuidarse. Vamos a cuidarnos todos. Pues primero Dios, el Señor nos va a ayudar a salir adelante de todo este asunto. Pero bien, hoy yo quiero compartir con ustedes sobre el siervo del Señor. De hecho, estoy tomando el mensaje de este día del libro de Isaías capítulo 42. Y en Isaías 42, Dios nos presenta al siervo del Señor, quien pronto llegaría para establecer su reino y su autoridad sobre la tierra. ¿Quién es este siervo del Señor? ¿Qué hará? ¿Cómo será el beneficio para nosotros al estar bajo el dominio del siervo del Señor? Pues eso es lo que nosotros vamos a investigar el día de hoy. Pero antes yo quiero invitarles a tomar un momento para orar, que el Señor ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender su palabra en este día. Padre Celestial, te doy tantas gracias por tu palabra, por medio del profeta Isaías, el que profetizó tantas cosas, pero sobre todo sobre la venida de Jesucristo. Te pido que abras nuestro corazón, nuestra mente, para comprender lo que tú nos quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sucede cuando un nuevo líder político llega a tomar el poder? Creo que es algo que todo el pueblo anticipa cada vez que hay elecciones o bueno, en algunos países cada vez que llega un nuevo líder. En el tiempo del Antiguo Testamento era por medio de reyes quienes gobernaban básicamente hasta que morían, y luego después alguno de los herederos tomaba el trono. Pero en nuestro tiempo pues es a través de presidentes en países como México, como Estados Unidos, primer ministro como en algunos países de Europa. Hay diferentes líderes principales en todas las naciones, y siempre cuando hay un cambio de líder principal hay mucha expectativa. ¿Qué es lo que va a suceder? En este tiempo, pues en Estados Unidos hay mucha expectativa sobre el que será el nuevo presidente. Ha habido algo de desacuerdo, también división en toda la nación acerca de quién sería el próximo presidente. Pero bueno, parece que ya está todo aclarado, y mucha gente de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, está mirando para ver qué es lo que va a suceder. Pues lo mismo pasó en México hace 2 años, cuando llegó el presidente que ahora está sobre nuestra nación. Hubo mucha expectativa, qué es lo que iba a suceder. Bueno, pues han sucedido muchas cosas, ¿verdad? En estos últimos 2 años, lo único que yo les recomendaría a ustedes, lo principal es que oremos por nuestros líderes, que oremos por nuestro presidente. Yo sé que hay algunos que están de acuerdo, algunos que no están de acuerdo. Siempre hay 2 lados a cada moneda, ¿no? Pero a nosotros como cristianos nos toca interceder por los líderes que Dios pone sobre nuestra nación, sobre las naciones del mundo. Pensando en esto, yo quiero llevarles al pasaje que vamos a leer, es Isaías 42. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo y vamos a ir versículo por versículo, sección por sección, para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy acerca de su líder. Nos dice así, Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia
a las naciones. Algo que todos queremos es justicia. Y Dios promete que por medio del siervo del Señor, Él manifestará su justicia. Pues yo quiero que examinemos aquí esta primera frase. Dios dice, he aquí mi siervo. Cuando la Biblia dice, he aquí, está presentando a alguien o presentando alguna situación. En este caso, Él está presentando a su siervo. Algunos de ustedes que han estudiado la profecía bíblica han entendido que muchas veces hay más que un solo cumplimiento de las palabras proféticas. En este caso, en el caso de este pasaje, yo quiero proponerles que en realidad hay por lo menos 4 diferentes cumplimientos de la palabra al siervo del Señor. Cuando Dios presenta a su siervo, yo creo que sí estaba presentando a una persona en particular, pero al mismo tiempo hay 3 cumplimientos más de esta palabra profética. En primer lugar sería Israel, la nación de Israel. Era el siervo del Señor. Dios escogió a Abraham, su siervo. Llegó a ser también su amigo, no solamente su siervo. A través de su descendencia escoge a Jacob. Pero Jacob Dios cambia su nombre y él llega a ser Israel, el padre de la nación de el pueblo de Israel. De él vienen las 12 tribus de Israel. Eran sus hijos, también 2 de sus nietos están incluidos ahí. 12 tribus de Israel. Y Dios escogió a Israel para ser una nación que le serviría a él, pero al mismo tiempo que manifestaría la justicia de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, como testimonio a todas las naciones. Entonces en Israel tenemos un cumplimiento. En segundo lugar es Jesucristo. Jesucristo, y creo que este es el cumplimiento más obvio del siervo del Señor, pero Jesucristo es el cumplimiento perfecto del siervo del Señor. Y vamos a examinar cómo Jesús, cuando Él viene a la tierra, nace en la aldea de Belén. Cuando Él crece y cuando su ministerio se comienza en el tiempo en que Él llevó a cabo las obras de Dios, una manifestación muy clara del reino de Dios durante esos años de su ministerio, un ministerio muy corto, pero al mismo tiempo muy, muy eficaz, que a fin de cuentas trajo paz a nuestros corazones. En tercer lugar, vemos también el cumplimiento del siervo del Señor en la iglesia. La iglesia debe de seguir cumpliendo las obras que hizo Cristo Jesús. Jesús mismo lo dijo: las obras que yo hago, mis discípulos, mi iglesia también hará, y aún mayores que estas. Y eso me lleva al cuarto cumplimiento de esta profecía sobre el siervo del Señor. Somos nosotros como individuos. Nosotros somos llamados por el Señor para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra y cumplir esta palabra del siervo del Señor. De hecho, yo quiero dejar con ustedes un pensamiento muy claro el día de hoy, y es que el siervo del Señor ha venido al mundo para manifestar el cielo en la tierra, o para manifestar el cielo a la tierra. Otra vez, el siervo del Señor ha venido al mundo para manifestar el cielo a la tierra. Para comenzar también nuestra discusión aquí en línea, en verdad me gustaría mucho invitarles a todos los que están con nosotros a las 10 de la mañana el domingo, que participen en el chat con nosotros. Y mi primera pregunta para ustedes en este día sería: ¿cómo puedes tú manifestar el reino de Dios? ¿Cómo puedes tú traer lo que está en el cielo aquí a la tierra? Piénsalo y te doy
un momento para también dar tu respuesta muy personal en el chat. Yo creo que para cada quien esta respuesta debe de ser distinta. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, equipados por el Señor, colocados en un cierto lugar, una cierta esfera de influencia con un gran propósito. Y ese propósito es manifestar el cielo aquí en la tierra. Y es el trabajo del siervo del Señor. Entonces, pues hablaremos hoy principalmente acerca de Jesucristo como el siervo del Señor, quien cumpliría esta profecía, aunque también se aplica en el Antiguo Testamento a Israel, en el Nuevo Testamento a la iglesia y muy particularmente el día de hoy a nuestras propias vidas. Vemos en el versículo 1 que el siervo del Señor ha sido escogido por Dios mismo. Israel fue escogido por Dios de pura gracia. Acuérdense de Abraham. Abraham no merecía ser escogido más que cualquier otro hombre sobre la tierra en ese tiempo. Fue por pura gracia. Jacob, que en verdad no había vivido una vida tan recta delante de Dios, pero Dios decidió escogerlo, cambiar su nombre a Israel y formar de él toda una nación de gente escogida, un pueblo de sacerdotes para Dios, pero un pueblo imperfecto, un pueblo de pecado. Muchas veces pecaron, muchas veces dieron la espalda a Dios. Y sin embargo, de pura gracia, Dios escogió a la nación de Israel como su siervo. Jesucristo es el Hijo de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, en Él no hay ningún pecado, ninguna mancha, nada del reino de la oscuridad, al contrario de Israel y aún al contrario de lo que es todavía la iglesia el día de hoy y quienes somos nosotros como personas el día de hoy afectadas por los pecados, por el pecado que entró en el mundo a través de Adán. Pero Cristo Jesús no fue afectado por ese pecado. Él vivió con todas las tentaciones comunes al ser humano, pero nunca pecó. Y Él también es el siervo del Señor. La Biblia dice acerca de Jesús en 1 de Pedro 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios decidió revelarnos a Jesucristo, darnos a Jesucristo, y su sacrificio fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. El hecho de que, aunque Dios sabía que el hombre iba a pecar, de todas formas lo creó. Por amor. Y aunque sabía Dios cuando formó a Adán y a Eva, en ese sexto día, a Adán particularmente lo formó del polvo de la tierra, Dios ya sabía que ese hombre le iba a costar la vida de su hijo. Y sin embargo, lo formó de todas maneras. Increíble. La bondad, la gracia, el amor de Dios hacia el ser humano. Pues la iglesia también es el instrumento escogido por Dios. Es el instrumento que Dios escogió para manifestar al mundo el reino de Dios en este tiempo. La iglesia. Entonces podemos entender que también la iglesia es el siervo del Señor, escogido por Dios. Pero quiero llevar esto a algo más personal todavía, y es al hecho de que tú y yo también hemos sido escogidos como instrumentos del Señor. Qué hermoso que Dios ha decidido escogerte a ti y escogerme a mí como su instrumento. Sería bueno confesar, yo soy un instrumento escogido por Dios. ¿Por qué no lo dices o lo escribes? Yo soy un instrumento escogido por Dios. Entonces el siervo del Señor fue escogido por Dios mismo. Esto me recuerda de cómo Pablo
Saulo en ese tiempo recibió esta palabra de parte de Dios por medio de los profetas mientras estaban orando, ayunando y buscando al Señor. El Espíritu Santo le dice que Pablo sería un instrumento escogido. Perdón, creo que estoy confundiendo ahí las cosas un poco. Es cuando Ananías ora por Saulo para que reciba la vista. Y él dice, el Señor le dice, instrumento escogido me es este. Yo estaba pensando también en el momento en que Pablo y Silas fueron comisionados, también fueron escogidos para llevar la palabra del Señor a los gentiles. Pues en ambos casos podemos ver cómo Dios escoge a ciertas personas. Y fíjense que te escogió a ti, me escogió a mí, escogió a muchos que nos rodean, pero no ha escogido a todos. Interesante pensar en eso. Escoge a quienes Él desea escoger, pero al mismo tiempo depende de nuestra respuesta a su elección. Y bueno, ahí hay todo un debate teológico, ¿verdad?, acerca de la predestinación o acerca de el libre albedrío de cada ser humano. Pero pues se combinan las dos cosas de alguna manera. Yo he llegado a la conclusión de que existe tanto la predestinación, Dios escoge a quien Él quiera a su manera, pero también existe la respuesta humana, ¿no?, delante de Dios. ¿Qué hacemos nosotros una vez que Dios nos ha escogido? Tenemos que, como dicen Filipenses, hacer segura nuestra elección. Pues Dios tiene contentamiento también en su escogido, en su siervo escogido. Es algo más que nos dice en este primer versículo. Dice, voy a leer otra vez: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esto me recuerda de las palabras que Dios habló en voz audible sobre Jesucristo cuando Él fue bautizado. Dice que descendió el Espíritu Santo sobre Él y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Dios se complace de su siervo. ¿Alguna vez has escuchado a Dios decir lo mismo acerca de ti? Porque fíjate que si tú eres su siervo, Dios tiene también contentamiento en ti, en tu vida. El siervo escogido tiene el Espíritu Santo sobre su vida. Otra vez, cuando Jesús fue bautizado en agua, vemos que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y permanece, reposa sobre Jesucristo. Y esto me habla acerca de cómo el poder de Dios viene sobre su siervo escogido. Tú eres el siervo del Señor. También el Señor quiere derramar de su Espíritu sobre ti, sobre tu vida. Quiere reposar sobre ti. Y yo creo que es un buen momento para decirle: Señor, ven con el poder de tu Espíritu Santo. Reposa sobre mí, porque yo también soy tu siervo escogido y yo necesito que tu Espíritu repose sobre mí. Pues otra cosa que descubrimos sobre el siervo del Señor viene en los versículos 2 a 4 y los voy a leer. Dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vamos a tomar esto poco a poco. Primero nos dice: no gritará ni alzará su voz. Eso, bueno, yo al leer esto primero dije: ¿cómo? Pero si Jesús predicó en las calles, levantó su voz, habló, predicó, hasta habló fuerte en algunas ocasiones. Pero fíjense que al estudiar el pasaje, llegué a la conclusión de que significa que Jesucristo, el siervo del Señor, no vendría con alboroto, con gritos, con violencia.
no levantaría a una multitud de gente rebelde. Aunque quisieron acusar a Jesús de ser un revolucionario rebelde, él nunca fue tal cosa. También acusaron a los apóstoles de ser revolucionarios rebeldes, aunque tampoco lo fueron. Fueron revolucionarios de alguna manera, hasta Jesucristo también, porque trajeron toda una revolución acerca de nuestra relación con Dios, que ya no es a través de un sistema religioso, sino es a través de una relación personal con el mismo Cordero de Dios. Pero jamás fueron de discusiones, jamás fueron de peleas en las calles o de levantarse en armas. Esa no es la forma en que Dios opera. Dios opera a través de un espíritu distinto al espíritu de este mundo. Entonces, cuando dice no gritará ni alzará su voz, está hablando acerca de cómo nosotros también debemos de ser como siervos de Dios. No debemos de ser peleoneros. No debemos de ser gente iracunda, gente que siempre le está echando la bronca a otros. No, debemos de ser gente tranquila, gente ordenada, gente de paz. Aunque, bueno, sabemos también que Jesucristo no vino para traer paz en dado momento, sino para traer división entre los mismos de una familia, él dice. Pero por el otro lado, sí vino al mundo a traer paz, porque ahora tenemos paz para con Dios y en un futuro regresará por segunda vez para establecer un reino eterno de paz. Entonces tenemos los dos lados otra vez de la moneda en esto. También nos dice que el siervo del Señor no viene para destruir, sino para edificar. Voy a volver a leer el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. La caña cascada, bueno, eso suena un poco raro, ¿verdad? Para nosotros el día de hoy. Pero está hablando acerca de un palo que ya está quebrado. No está totalmente suelto, todavía el palo está completo, pero ya perdió su fuerza. Y nos dice aquí que el siervo del Señor no viene para seguir rompiendo lo que ya está medio débil, lo que está medio roto. También habla acerca del pábilo que está humeando. Es una referencia, por ejemplo, a una vela. Cuando la vela ya casi se está apagando, pero queda todavía ahí el pábilo rojo encendido, sin llama, pero nada más humo. Dice que el siervo del Señor no viene para apagar totalmente ese fuego. Y esto me habla acerca de cómo Jesucristo no vino para destruir. No vino para destruirnos o traer un juicio que destruiría al ser humano, sino todo lo opuesto. Él vino para avivar el fuego de Dios, para fortalecer las rodillas que han sido débiles, para fortalecer la fe de aquellos que están flaqueando, los que están desmayando. Él viene para traer nuevas fuerzas a tu vida también el día de hoy. Yo te invito que si tú estás en la condición de esta caña cascada, como dice la Escritura, como que hay debilidad en tu vida, estás flaqueando, estás fracasando en algunas áreas, quizá en cuanto a tu fe o quizá en cuanto a situaciones morales o en cuanto a situaciones de ceder al pecado. Sabes que Jesucristo no viene para quebrar ese palo que está medio roto ya, sino viene para fortalecerte. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? ¿Qué dijo Jesús? Vete y no peques más. No la condenó. Quebrar la caña cascada hubiera sido, pues ya pecadora, mereces el infierno, te vamos a matar, ¿verdad? Pero Jesús no vino
con esa actitud. Nosotros tampoco debemos de tener esa clase de actitud. Cuando habla acerca de este pábilo que todavía está encendido de alguna manera, nosotros tenemos que entender que Jesucristo no vino para apagar el fuego, la pasión en nuestras vidas, sino para avivar ese fuego, esa pasión y encaminarla en una dirección correcta, y esa dirección es hacia Dios, tener pasión por Él, tener un fuego encendido en nuestro corazón hacia Él. También nos dice que establecerá la justicia por medio de la verdad. Jesucristo mismo es la verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es esa verdad, la única verdad que nosotros tenemos para tomar durante toda nuestra vida. Y podemos estar seguros que cuando estamos en Él, tendremos pues una seguridad perfecta, porque Él es la verdad. ¿Y cómo va a establecer justicia según este versículo? Pues a través de la verdad. Necesitamos estar en la verdad para poder establecer justicia. ¿Qué es la injusticia? La injusticia es caminar en contra de la verdad, en vez de caminar de acuerdo a la verdad. Cuando un juez es injusto, cree la mentira en vez de creer lo que es verdad. Cree a los testigos falsos en vez de creer a los testigos verdaderos. Jesucristo viene para establecer justicia en la tierra. La justicia se establece entonces a través de la verdad. Y Dios establecerá su justicia por medio de su siervo. Hay mucha injusticia en el mundo el día de hoy, como dije hace un rato. Mucha injusticia, tantas cosas incorrectas que suceden. Pero Dios dice que no se cansará ni desmayará hasta que haya establecido justicia en la tierra. Y esto debe de ocurrir también el día de hoy por medio de la iglesia y por medio de nosotros, los cristianos, los que amamos a Dios, los que amamos la justicia. Dios quiere establecer justicia en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Acuérdense que en Romanos nos dice que hemos sido justificados por Dios por medio de Jesucristo. Y ahora nos toca a nosotros manifestar la justicia de Dios. Yo tengo aquí también un principio que quiero declarar y ustedes también deben de tomar muy en cuenta esto. Dios nos ha llamado para establecer justicia en la tierra, para establecer lo que Dios ha decretado en el cielo, aquí en la tierra. Hay justicia que Dios ha decretado en el cielo, esa justicia también se debe de manifestar aquí. Otra vez, el principio, Dios nos ha llamado para establecer en la tierra lo que Dios ha decretado en el cielo. Ocurrirá en toda su plenitud en la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo es la verdad y cuando Él regrese, Él establecerá justicia conforme a la verdad que Él mismo personifica. Interesante, ¿no? Como Jesús es la verdad, pero al mismo tiempo Él establecerá justicia por medio de la verdad. Y luego nos menciona sobre las costas. Las costas esperarán su ley, nos dice. Esto nos habla sobre el dominio de Jesucristo sobre toda la tierra, desde un lado a otro. Esto no es nada más para una nación, no es únicamente para Israel, sino es para toda la tierra. Dios ama a la gente de cada nación, de cada pueblo, de cada país, de cada lenguaje, de cada tribu. Y Dios quiere establecer su justicia en la vida de cada persona sobre la faz del mundo. Y
pues hay algunos símbolos aquí que se utilizan con frecuencia en la profecía. De hecho, cuando leemos muchos pasajes proféticos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta se refiere a la tierra, está hablando de la nación de Israel. Pero cuando se refiere a los mares, se está refiriendo a las demás naciones de los gentiles sobre toda la tierra. Entonces, cuando habla aquí acerca de las costas, está diciendo que la justicia de Dios, la ley de Dios, saldrá y cubrirá toda la tierra. Nosotros también hemos entendido que la gloria del Señor Jehová cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar. Ahora hay otra cosa aquí en el versículo 5, estamos en Isaías 42, voy a leer los versículos 5 y 6. Podemos entender que Dios Todopoderoso promete cuidar de su siervo. Ya hemos visto algunos puntos importantes aquí. Primero, Dios presenta a su siervo. Segundo lugar, el siervo del Señor gobernará con misericordia, con justicia. Número 3, Dios Todopoderoso promete cuidar de su siervo. Versículo 5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que en ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Dios aquí explica quién es Él, por si de casualidad todavía hubiera alguna duda. Isaías profetizó en un tiempo de mucha idolatría, así como nosotros el día de hoy vivimos rodeados de idolatría. Pues apenas pasó el 12 de diciembre cuando pues se hacen todas las peregrinaciones y mucha idolatría hacia los santos, hacia la Virgen. Pues cosas que no son Dios. Dios es el único que merece nuestra adoración, nuestro homenaje, y merece que nosotros nos rindamos delante de Él. Él es el que tiene todo el poder. Pues Dios también hace esta aclaración por medio de esta profecía. Aquí en Isaías, Él nos demuestra que Él es el creador. Es el mismo Dios que creó al mundo, que creó al ser humano. Es el proveedor, el que provee el alimento y también el aliento para cada ser humano. También es el mismo Dios quien es el dador de la vida, es el quien pone el espíritu en nosotros para que tengamos vida. Él es nuestro Dios, es Dios Todopoderoso, por si hubiera alguna duda. Y luego sigue diciendo, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Entonces el siervo del Señor ha sido llamado por Dios en justicia. No llega al poder por sus propias fuerzas, no sube al poder a través de derribar a otros. Esa no es la forma en que Dios obra. Dios soberanamente y con justicia establece a su siervo. Ahora, en algunas ocasiones tendrá que derrotar a sus enemigos para poder establecer su gobierno de autoridad. Claro que sí. Pero a lo que se refiere aquí es que Dios lo hace en justicia. No lo hace chueco, como sucede en muchas naciones del mundo y también en muchas compañías, muchos negocios. Todo se hace a través de la mordida, a través del compadre, a través de pisotear a otros para llegar hasta arriba. Dios no obra de esa manera. Tú y yo tampoco debemos de obrar de esa forma. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas conforme a la justicia. Luego también nos dice que será sostenido por la mano de Dios. Dios mismo es quien sostiene a su siervo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Elías, cuando él profetizó de que no iba a llover sobre la tierra hasta que él volviera a profetizar, y el Señor lo cuidó
Aún en el tiempo de gran sequía, cuando había hambre sobre la tierra, Dios sostuvo a su siervo. Dios sostuvo a Jesucristo durante toda su vida, por supuesto, pero hablando específicamente sobre su tiempo de tentación en el desierto. 40 días, 40 noches sin alimento. Y Dios lo sostuvo ahí durante todo ese tiempo. Dios también te va a sostener a ti. Te va a sostener a ti juntamente con tu familia si tú eres un siervo del Señor. Tú puedes tener la fe y la confianza de que no te va a faltar nada, de que tu Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y de hecho, pues sería otro buen momento para comentar aquí con nosotros en el chat. ¿Cómo te ha sostenido el Señor? Sería la pregunta. ¿En qué formas te ha sostenido el Señor? Dios dice que Él sostiene a sus siervos. Y si tú eres un siervo del Señor, Dios también promete que Él te va a sostener. También dice que será guardado por Dios mismo. Esto me recuerda de una de las mismas palabras proféticas que el diablo utilizó. Ahora sí, el diablo utiliza también la palabra de Dios. En la tentación de Jesús, el enemigo utilizó este versículo para intentar hacer a Jesucristo ceder a sus tentaciones. Pero la verdad del versículo sigue adelante, a pesar de que también el diablo utilizó el versículo. Nos dice en el Salmo 91, 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios promete a los que confían en Él, los que son sus siervos, que no tropezaremos, que Dios mismo mandará a sus ángeles para encargarse de nosotros, para cuidarnos en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Esto me recuerda también del apóstol Pablo, cuando él estaba predicando en una cierta ciudad, había muchos peligros, pero viene el ángel del Señor en una visión y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, el siervo del Señor, siendo sostenido, cuidado sobrenaturalmente por el Señor. Yo creo que nosotros también podemos confiar en que el Señor cuidará de cada uno de nosotros. Entonces hay un principio aquí y me gustaría que pudiéramos todos anotar este principio. Si estamos tomando nota, es que Dios cuidará de sus siervos. Dios cuidará de sus siervos. En tiempos de persecución, Dios nos va a cuidar. En tiempos de escasez, Dios va a proveer y Él va a cuidar de nosotros. En tiempos de plagas como la que estamos viendo el día de hoy, acuérdense que en el tiempo de las plagas en Egipto, la mayoría de las plagas cayeron solamente entre las personas de los egipcios y no entre los del pueblo de Israel. En Gosén, donde vivía Israel, en esa provincia no llegaban todas las plagas que devastaron por completo al pueblo egipcio. Dios cuida de sus siervos. Dios cuidará de ti también, cuidará de mí en este tiempo. Yo estoy seguro porque he puesto mi confianza en Jesucristo. Él es nuestro sanador. Él es quien nos rodea con ángeles para protegernos. Ahora, ¿tenemos que tomar precauciones? Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo debemos cuidar de siempre confiar en el Señor, tener más temor de Dios que temor de la obra del enemigo. El siervo del Señor tiene una misión. Y ahora vamos a enfocarnos en el versículo 6 y el versículo 7. Ya estamos pues llegando a los últimos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Pero el siervo del Señor tiene una misión.
Tú tienes una misión también el día de hoy. Vamos a ver cómo aplica específicamente a Jesucristo, pero también cómo aplica esta palabra a nuestras propias vidas. Dice el versículo 6, la última parte, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en oscuridad. El siervo del Señor es un pacto para el pueblo. Me encanta cómo la palabra habla estas cosas. No dice que establecerá un pacto, sino dice que el mismo siervo del Señor es el pacto. Jesucristo, el siervo del Señor, es el que ha cumplido perfectamente esta profecía. Él mismo llegó a ser un pacto para nosotros, su pueblo. Él es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Es también el cordero, el mismo sacrificio. Es también el sacerdote que presenta esa sangre suya sobre el altar celestial delante del Padre. Él es la carne y la sangre de las cuales tú y yo participamos. Acuérdense que Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tenemos que comer su carne, beber su sangre. Y no está hablando literalmente, ¿verdad?, de pues comer la carne humana o beber la sangre humana. Está hablando acerca de participar del sacrificio de Cristo Jesús de una forma espiritual. Y esto se representa también a través de la mesa del Señor, o lo que algunos llaman la Santa Cena, cuando bebemos de la copa y comemos el pan que representa la sangre y la carne del Señor Jesucristo. El siervo del Señor es luz de las naciones. Acuérdense de las palabras también de Isaías cuando dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La luz del Señor estaba sobre Jesucristo. La luz del Señor estaba sobre Israel en el Antiguo Testamento. La luz del Señor está sobre la iglesia. Y la luz del Señor está sobre ti. Cristo es esa luz. Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Entonces Jesucristo es esa luz. Pero también nosotros ahora somos esa luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Tú eres luz? ¿Cómo manifiestas la luz de Dios a los que te rodean? Es otra buena pregunta para nuestro tiempo aquí en el chat. La pregunta sería, ¿cómo manifiestas la luz de Cristo que está en ti? Porque hay formas de hacer esto, formas concretas. No es nada más así como que, estoy radiando luz por todos lados de forma misteriosa. No. Es algo práctico, es a través de nuestras acciones a veces, a través de, ¿para qué digo? Mejor voy a dejar a ustedes escribir esas cosas. ¿Cómo manifiestas la luz del Señor? Entonces, como individuos debemos de hacerlo también como iglesia. El Señor, el siervo del Señor, también tiene la misión de traer sanidad y libertad. Y esto es lo que nos dice aquí en el versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está hablando acerca de cómo el siervo del Señor cambia lo que es tinieblas en la vida de una persona a luz. Cómo el siervo del Señor toma las ataduras y suelta a los que han sido presos del enemigo. Habla acerca de cómo el siervo del Señor toma los ojos cerrados, los ojos ciegos, y hace resplandecer su luz a través de sus ojos para que la persona pueda ver. Esto me recuerda también de lo que Jesús
dijo un día cuando estaba en la sinagoga y se levantó a leer una porción de Isaías, precisamente. No es esta misma porción que estamos estudiando el día de hoy, pero también es del mismo libro, ahí muy cerca. Jesús dijo esto. Bueno, voy a leer desde el versículo 17 de Lucas capítulo 4. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿No suena mucho como lo que nosotros acabamos de leer del capítulo 42 de Isaías? Está hablando de la obra del siervo del Señor. Y ahora esa obra también es nuestra. Jesucristo lo hizo. Y ahora nosotros como sus discípulos, como sus seguidores, tenemos que hacer lo mismo. Porque fíjense, el mismo Espíritu del Señor que estaba sobre Jesús, ahora está sobre nosotros. Dios declara que hará algo nuevo. Y esto está en los últimos 2 versículos que vamos a examinar aquí. Yo Jehová, dice el versículo 8, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Dios declara que tiene una nueva etapa en su plan. Su plan no es más de lo mismo. Su plan es algo nuevo. Se ha dicho que si quieres obtener los mismos resultados de siempre, tienes que seguir haciendo lo que siempre has hecho. Pero si quieres obtener otros resultados, entonces es necesario hacer algo diferente. Dios está diciendo, no va a ser más de lo mismo, sino va a ser algo nuevo. Se cumplieron las primeras cosas. Las primeras cosas ya pasaron. De hecho, en la vida de Jesús, el siervo del Señor, vemos que esto precisamente ocurre. Voy a leer de Mateo 5:17 de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús, cuando murió en la cruz, primero cuando estuvo en su ministerio terrenal, no vino para abolir lo que ya había pasado. Él vino para cumplirlo, para traerlo a su consumación. Fíjense que cuando Él estaba sobre la cruz, Él levantó su voz y dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Lo último que dijo Jesús fue: consumado es. En otras palabras, lo que ya ha habido desde el principio hasta ahora ha sido concluido, ha sido cumplido, y a partir de este momento vienen cosas totalmente nuevas. Y pues ahora tenemos abierta la puerta a la misma presencia de Dios. Podemos venir delante de su trono para recibir gracia, misericordia, el oportuno socorro, como nos dice en Hebreos, sin temor, como en el Antiguo Testamento, que al venir delante de la presencia de Dios uno podía terminar muerto por causa de algún pecado en su vida. Hoy tú y yo hemos sido perdonados por nuestros pecados. Dios nos ha perdonado y tenemos la confianza para entrar delante de su trono. Y Dios anuncia lo que está por hacer. En Amós, el profeta Amós nos da a entender que Dios no haría nada sin que revelara primero sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, antes de que suceda algo nuevo, Dios siempre está por anunciarlo por medio de alguien, por medio de algunos acontecimientos. Los anuncios de Dios vienen por medio de profecía,
por medio de visiones, por medio de sueños. Hay momentos en los cuales hay actividad en el reino espiritual trayendo revelación sobre lo nuevo que Dios está por hacer. También Dios revela lo que está por hacer por medio de la visita de ángeles. Después de 400 años de silencio, vino el ángel del Señor y visitó a María. Visitó también a Zacarías, hablándole sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Vino a José en sueños para advertirle acerca de lo que iba a suceder, que tomara a María como su esposa, que no la dejara, a pesar de que estaba embarazada, porque estaba embarazada por la obra del Espíritu Santo. Y en otras ocasiones también lo visitó por medio de sueños. Señales en el cielo. Hubo una estrella cuando nació Jesús en Belén que guió a esos hombres sabios para que ellos llegaran a adorar al rey que había nacido. También Dios habla en Joel acerca de señales que habrá todavía en el cielo. Y yo creo que estas señales son señales que vendrán antes de la segunda venida del Señor. Versículo 30 de Joel 2 dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, señales en el cielo. Yo creo que todavía estamos por ver algunas cosas que jamás se han visto sobre la tierra antes de la segunda venida de Cristo Jesús, y esto también nos indicará o confirmará que la segunda venida de Jesucristo está cerca. También hay milagros, prodigios, señales, maravillas, ciertos ministerios en Israel. Acuérdense, Israel fue el siervo del Señor en el Antiguo Testamento. Y pues en Israel hubo una demostración de milagros. Por ejemplo, Moisés. Hubo muchos milagros, las plagas, su vara que fue utilizada para abrir el mar rojo también, cuando él extendió su mano sobre el mar y se abre, cuando pega la roca, golpea la roca, empieza a fluir agua. Muchos milagros en la vida de Moisés. También Eliseo, que llamó fuego del cielo. Elías, que hizo muchos milagros. La sanidad de un leproso, aceite para una viuda que no se acababa, el hacha que flotó, muchas maravillas que sucedieron. Dios anunció lo nuevo por medio de su siervo. Israel en este caso, en el ministerio de Jesús, el siervo del Señor, vemos muchísimos milagros. De hecho, tantos milagros que dice la misma Biblia que no cabrían todas las historias de estos milagros, aunque se escribieran todos los libros y llenaríamos el mundo con los libros de estas historias de los milagros en la vida de Jesús. Y en la primera iglesia vemos milagros por medio de los apóstoles, por medio de algunos que ni siquiera eran tan famosos, ¿verdad? Por ejemplo, Esteban, que fue trasladado, Felipe, estoy diciendo mal, Felipe, que fue trasladado de un lugar a otro, que estaba ministrando a un eunuco y le bautizó en agua y de repente se desaparece y aparece en otro pueblo. Qué increíble, ¿no? La sombra de Pedro que sanaba a los enfermos, o los paños del apóstol Pablo que ponían sobre los enfermos y sanaban. Hubo muchísimos milagros en el libro de los Hechos. Y yo creo que el ministerio de la iglesia el día de hoy también está creciendo en lo milagroso. Lo voy a decir otra vez. Yo creo que el ministerio de la iglesia también está creciendo en lo milagroso. Porque los milagros no fueron solamente para el tiempo de los apóstoles, también son para nuestros días. Y Dios los utilizará para traer su gloria a la tierra en nuestro tiempo. Y también para anunciar que Él está por hacer cosas nuevas en nuestros días. Hay un principio aquí. Nosotros somos heraldos que anunciamos lo que Dios está por hacer en la tierra en este tiempo. Lo voy a decir otra vez.
vez, tú y yo somos heraldos que anunciamos lo que Dios está por hacer en la tierra en este tiempo. Pero para saber lo que Él quiere hacer, tenemos que estar en el lugar secreto para escuchar su voz. Pues en conclusión, el día de hoy, el siervo del Señor, quien cumplió todo lo que Isaías profetizó, es Cristo Jesús. Nosotros debemos de recibir los beneficios de su obra de redención y luego seguir con la misma obra que el siervo del Señor Jesucristo hizo. Porque hoy también tú y yo somos los siervos del Señor. Fíjate, Dios te ha escogido a ti. Jesucristo quiere gobernar en ti, quiere gobernar en justicia y en paz. Y luego quiere manifestar su gobierno a través de ti. Dios te cuidará porque tú eres su siervo. Tú tienes una misión. Tú debes de abrir los ojos de los ciegos. Debes de sacar de la cárcel a los que han estado atados por Satanás. Nosotros podemos sacar de las prisiones y de la oscuridad a la gente que está morando en tinieblas el día de hoy. Pero quiero decirte algo más. Dios está por hacer algo nuevo también en nuestros días. Dice Isaías 43, 19 a 21. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. El siervo del Señor ha venido al mundo para manifestar el cielo a la tierra. Ese siervo del Señor es Jesucristo. Abre tu corazón para recibir de Él, pero también abre tu corazón para ahora extender el ministerio del siervo de Dios a todos los que te rodean. Vamos a orar. Padre, te agradezco tanto por el siervo del Señor. En este tiempo en que estamos ya preparándonos para Navidad y estamos alistándonos y pensando en cómo Cristo Jesús vino a esta tierra para traernos libertad. Gracias, Señor, porque tú viniste como el siervo del Señor. Pero también te doy las gracias porque ahora nosotros tenemos el privilegio de ser los siervos del Señor y de manifestar tu reino en la tierra. Manifiéstate a través de nosotros. Manifiesta tu poder a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, verdaderamente hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. Y qué precioso es el hecho de pensar que Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. Él nos ha escogido y Él quiere gobernar en este mundo a través de ti y a través de mí. Te pregunto, ¿estamos listos? ¿Queremos hacer esta palabra rema en nuestra vida en esta semana, en cualquier oportunidad que tengamos? Recuerda que Dios cuidará de ti porque tú eres su siervo. Él está ahí dispuesto para obrar a través de nuestras vidas. Y pues bueno, quiero animarte que todo lo que hoy hemos aprendido, pues no lo echemos en el cajón y lo olvidemos, sino que verdaderamente podamos trabajar en ello, porque recuerda que Dios está por hacer algo nuevo en nuestra vida y queremos descubrirlo, queremos ser parte de lo que Dios quiere manifestar del cielo aquí en la tierra. Bueno, pues que tengas un excelente fin de semana, un excelente domingo en familia. Sé que estamos ahora en familias muy pequeñas, ¿verdad? Con nuestra pareja, nuestros 2, 3 hijos. Como sea que tú hoy disfrutes este día, pues que sea muy bueno y que puedas también tener un excelente inicio de semana. Yo me estoy equivocando ya en los días porque con este encierro, bueno, encierro entre comillas, ¿verdad? De repente perdemos la noción del tiempo, pero fue un placer estar contigo, fue un placer compartir este tiempo. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Despídete en el chat, dile adiós a los hermanos, salúdalos, que ellos sepan que ahí estuviste, que podamos saber que estamos contando contigo y que estamos unidos en un mismo sentido. Dios te bendiga, feliz día. Es el verbo en el principio, uno con
precioso gloria oculta es revelada en Jesús. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, incomparable es, cuán hermoso es su nombre es, tu nombre, Cristo. No quisiste el cielo sin mí, así que el cielo vino a mí. Y un pecador que tú amaste, nada nos separará. Asombroso su nombre es, asombroso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Asombroso su nombre es, incomparable es, asombroso su nombre es, tu nombre, Cristo. Asombroso su nombre es, tu nombre, Cristo. La muerte venciste, el velo rasgaste, callaste a la muerte y maldad. Los cielos proclaman alabanza y gloria al que a la muerte venció. Rival tú no tienes, nadie te iguala, ahora y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo es. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Rival tú no tienes, nadie te iguala, ahora y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo es. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Poderoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Poderoso su nombre